bueno estar en su lugar, amén. Amén. Y qué bueno es alabar al Señor. Y esta canción, bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria y honor. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honor y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honor y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Padre, queremos orar por la congregación, por las actividades que tenemos aquí en este lugar, Señor, por las actividades en las casas de familia. Te pedimos una unción, un avivamiento en estos cultos, en estas reuniones, Señor. Te pedimos un visitar de Dios en la palabra, un visitar de Dios en oración, un visitar de Dios, Padre amado, en el diálogo, en la conversación. Padre nuestro, oramos, Señor, como familia de Dios aquí, Padre, para prosperar, para crecer, para extendernos a la mano derecha, a la mano izquierda, de todo aquel que ha sido llamado a servir al Señor, tenga su ocupación, tenga su puerta abierta, tenga, oh Padre amado, oportunidad a causa de la demanda, oh Padre nuestro, que se, oh Padre amado, que se manifiesta, oh bendito Dios, por la manifestación del Espíritu Santo, por el avivamiento, por el derramar de tu gloria, Padre amado. Prospera los frutos de los jóvenes, Señor, Padre nuestro, que hay que derramar de tu Espíritu sobre los jóvenes. Y Dios mío, se levanten en el nombre del Señor Jesucristo el temor, en santidad, el testimonio, Padre amado, de poder alcanzar a los de su generación, Señor, a donde quiera que estén, Padre amado, derramar de tu gloria sobre el ministerio de los obreros, Señor Dios nuestro, Padre amado.
amado, que actives la Padre amado, el cuerpo de obreros, que traigas vida, que traigas, Padre amado, nuestro avivamiento, Padre amado, Dios mío, un despertar de Dios, un volver a reunirnos bajo la unción del Espíritu Santo, con expectativa, con acción diabólica y satánica caiga por tierra, porque tu palabra dice, Señor, la mía es mucha, mas los obreros son pocos, Padre nuestro. Y muchos de nosotros, Señor amado, nos sentimos un poco, Padre nuestro, inútiles, un poco, Padre nuestro, sin fruto, pero llegue el tiempo, se rompan esas estructuras, Señor Dios mío, de cadenas, de ataduras, de puertas cerradas, y venga a abrirse las puertas para que el cuerpo ministerial, Señor, tanto crezca el número como en edificación, en búsqueda de Dios. Oramos por la intercesión, la oración, te daba tu unción, tu fuego, tu guía en este tiempo, Padre amado, y el altar de oración esté continuamente ardiendo delante del Señor, que siempre hayan hermanos y hermanas de lo nuestro para mantener encendida la llama de la oración, de la intercesión, del incienso que sube desde la tierra hacia el cielo, Padre amado, del altar de Dios. Padre, Dios nuestro, el trabajo con los niños, Señor Dios nuestro, la evangelización, Padre amado, Dios amado, las tareas, Dios mío, de las reuniones en los hogares, los cultos de los domingos, Señor, de los jueves, danos ahora estrategia, Padre amado, de movernos por causa de la necesidad de la gente, Señor, por causa de la demanda, Padre amado, derrama tu Espíritu para que de verdad haya demanda y nos podamos mover en ello, Padre amado. Renueva la fe, la confianza de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos. Visítanos, Dios mío, guárdanos en el trabajo, en la casa. Pero, Padre amado, un despertar de Dios para, Dios mío, acercarse a ti, Señor, y expresarte a ti, a esta generación, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Rey. Lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús.
Vamos a leer una palabra. Siempre miramos la palabra de Dios. Amén. Usted sabe que yo siempre estoy leyendo la Biblia. Amén. Pero hay días que no leo la Biblia, sino que la Biblia viene a mí, o sea, a los 20 y tantos años que llevo de cristiano son de orar, de leer la Biblia. Entonces, lo que no me dice que ya no tengo que leerla más, sino por el contrario, pero hay tiempo o momentos en los cuales uno empieza a orar y a adorar al Señor o a hablar con Dios y está en ese mismo, sucede conmigo que en ese mismo tiempo estoy leyendo la Biblia, porque lo que estoy haciendo es, el Espíritu Santo me está trayendo cosas, versículos de la palabra, yo siempre digo que para cada petición hay una palabra y para cada cosa que vamos a hacer lo hacemos según la palabra de Dios. Siempre tenemos una palabra y hay a veces versículos o situaciones que están escritas en la Biblia que quedan por algunos días, van y vuelven de nuevo, como que algún otro juguito uno está sacando de ahí, de esa historia, de ese pasaje o de esa predicación, de ese pensamiento que uno trató de compartir. A veces parece más que la palabra tiene que ser más para corregir que para revelar quién es Dios y qué es lo que nos ha dado, para activar. Hay distintos gustos. Pero hay veces que nosotros deseamos una palabra para que nos corrija, pero cuando Dios nos corrige hallamos que es para el hermano. No ustedes, pero a veces conmigo sucede. Dice que había una hermana en la iglesia de esas que son bien espontáneas para hablar de la gloria a Dios. Entonces predicaban y decían, bueno, para el
hermano, para la hermana. Y un día estaba solo ella y el pastor, le predicó, y ella después vino y él dice el pastor, voy a ver lo que ella dice hoy. Entonces fue y dice, muy linda la palabra del pastor. Lástima que los demás hermanos no vinieron para escuchar. Ni ese día que yo estaba sola era para ella, ¿no? La exhortación, la palabra de exhortación que ella pedía. Pero qué bueno es cuando Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Lo que quería comentar es lo que está ahí todavía en mi espíritu y en mi corazón al respecto de cuán importante o qué misterio es la adoración a Dios. Es un misterio tan tremendo que el propio diablo quiso evitar. Yo meditando veo que no es que el diablo quería, cuando le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, el capítulo 4 de Lucas y de Mateos, pero no es así que vamos a leer, así que vamos a leer el 4. Pero quiero comentar esto, porque a veces uno tiene la tendencia a pensar que el momento más importante, más necesario es cuando le pedimos al Señor, cuando oramos, cuando intercedemos. Pero nosotros no vemos que el diablo viniese al Señor Jesucristo y le dijera, si dejas de orar, yo te voy a dar todas estas cosas. Él dijo, si dejas de adorar al Padre y me adoras a mí. Él no dijo en esas palabras. Porque ¿qué significado, qué provecho hay para el diablo que nosotros le adoremos? No tiene nada, él no puede recibir porque él no tiene gloria, no somos sus hijos, no fue él que nos que creó al ser humano. Entonces, él quiere evitar otra cosa, que nosotros nos apropiemos, quien sabe, el propio Señor Jesucristo, de lo que viene de parte de Dios a través de la adoración, y de que por la guerra que tiene con el Padre, quien sabe de que nos estorbe a nosotros, de que alegremos el corazón del Padre, de que nosotros tengamos esa química con el Padre. Algo hay tan más poderoso de lo que nosotros podemos ver en la palabra, en la adoración, de tal manera que el Señor Jesucristo mismo, que Él sea el Hijo de Dios, pero Él entendió que mejor es adorar a Dios que toda la gloria del mundo. Mejor es adorar a Dios que todas las riquezas, que el gobierno, que el poder, que la potestad, que el cargo. Jesús entendía eso porque Él dice, Satanás quería darle ¿qué? Gloria y riqueza, en cambio de que no adorara al Padre. No era en cambio de que le adorara a Él. Si bien es eso literalmente lo que dice la Escritura, y eso es lo que uno debe entender, pero algo tremendo hay, porque el propio Señor Jesucristo dice, pero la adoración le da de 10 a 1 en cuanto a las riquezas y a los bienes. Entonces, a animarle a que no solamente le pida, que no solamente clame al Señor, sino que le adore, que suba al monte de adoración, porque ahí hay un gran misterio. Qué raro es claro que lo que quedó registrado en la Biblia no quiere decir que Jesús no habló a sus discípulos al respecto de la oración, no los enseñó, porque los momentos de mucho discipulado de Jesús con sus discípulos de enseñanza de la palabra, nosotros no lo tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es bien poco, pero tenían cosas que Jesús, que no quedó registrados para que nosotros desenvolvamos nuestra propia comunión con el Señor y conocimiento de Dios y estrategia en sus debidas generaciones, se me ocurre. Pero la otra persona que queda registrado de que Jesús habló de la adoración es la mujer que no era cristiana, ella no era judía, ella era samaritana, pero era israelita, porque no todo israelita es judío, y todos los judíos sí son israelitas, porque los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, que quiere decir alabanza a Dios. Judíos, quiere decir los que alaban a Dios, alabanza al Señor, porque cuando Raquel cuando la madre, de Judá lo tuvo, que fue Lea, le puso el nombre de alabar a Dios, porque le dio ese hijo. Entonces por eso dice
le puso su nombre Judá, porque dice, ahora voy a alabar a Dios. Entonces significa alabanza. De hecho, antiguamente había un estudio de los que iban a la guerra, primero iban Judá, porque significaba alabanza, o sea, alabar a Dios, adorarle. Si el diablo se interesó por esto, de que fuera desviado de los hijos de Dios, de hacer esto, imagínense el poder, la gloria que hay en adorarle, en alabarle. Y no importa si la canción es lenta o es rápida, son adoración. Hay canciones de adoración, hay canciones de petición. Hay muchas canciones que pensamos que es adoración y es petición. Es oración cantada en tono lento. Hay muchas letras que cantamos que no dicen nada. Hay letras que cantamos que son para los hermanos. Pero lo que desata la gloria de Dios, lo que lo acerca, es cuando le empezamos a reconocer su majestad, su grandeza, su gloria, lo que Él está diciendo en nuestra vida. Usted sabe que el que nos ha valorado es el Señor Jesucristo. El que nos el Señor nos respeta, nos honra, nos valora, nos recupera el autoestima. Él es tremendo lo que Dios hace. Entonces, cuando nosotros empezamos a proclamar, a meditar en estas cosas, abrimos los cielos y hay impacto en nuestra vida y en nuestro alrededor. Entonces, la mujer samaritana, ella dice, ¿dónde hay que adorar a Dios? Y Jesús dedicó tiempo en explicarle la adoración. Dice, mira, Dios está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y el que adora al Padre en espíritu y en verdad lo debe hacer. Amén. Usted se imagina hoy una persona entrar y venir aquí a preguntar respecto de la adoración al Señor, reconocida por sus pecados. ¿Qué le diríamos? Primero tienes que arrepentirte, bautizarte, para después adorar al Señor. Y de repente le decimos, mira, quiero recibir a Jesús en tu vida, Él puede cambiarte, Él puede obrar, Él puede hacer tantas cosas. Pero vemos con Jesucristo que la mujer se interesó por la adoración y Él no perdió tiempo de decirle, mira, a Dios se adora en el Espíritu. Todo lo que has pasado y hecho en la carne ya no te va a estorbar de adorar al Creador. Así que por tu pasado, por lo que tú has hecho, no debes de restringir de adorar a Dios, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Amén. Y Dios busca tales adoradores. Entonces, cuando cantamos, cuando adoramos, qué tremendo es poder levantar altar de cántico, de adoración. Amén. Y de gratitud al Señor. Amén. Amén. El versículo que voy a leer es solo uno y es para orar y terminar en esta noche. Y es el capítulo 11 de San Juan y el versículo 40 de San Juan, que también estamos meditando en todo esto, en lo que en esos días estaba abocado y sigo todavía, no solo en la adoración, sino también en el hecho de la voluntad de Dios. Usted sabe que nosotros oramos mucho, sea hecha tu voluntad. Amén. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios que tenemos que hacer es ser santo, 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 como Dios es santo, como dice el apóstol Pedro. No está mal eso, pero él dice, la voluntad de Dios es que todo aquel que viene a mí, yo no pierda ninguno. La voluntad, y lo resucita en el día postrero. La voluntad de Dios es que todos crean en el Hijo de Dios y yo los resucite en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios es que todos le crean. Amén. Que todos sean salvos, que Amén. Ninguno se pierda. Sí. Entonces, queremos orar aquí, pues si no seguimos hablando, ¿no? De todo. Lo que pasa es que estuvimos una semana fuera, entonces llegamos y descargamos todo, ¿no? El versículo 40 del capítulo 11 de Juan, como dice el pastor Adán Shah, vos sabés lo que está escrito lá. Amén. Usted sabe lo que dice, ¿no? Es aquella historia de cuando Jesús está en el sepulcro donde estaba Lázaro sepultado y le dice a Marta, quita la piedra.
Y ella le dice, en el versículo antes del 40, ¿no? Le dice, Señor, y ella es de 4 días, y en el 40 Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén, aumenta nuestra fe. Entonces Jesús dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces ella tenía que creer para quitar la piedra. Ella no tenía que creer para resucitar a Lázaro, el que iba a resucitar era Jesús. Ella tenía la actitud de ella de fe, era remover la piedra, y ahí se iba a manifestar la gloria de Dios. Amén. ¿Y cuál es la piedra que hoy podemos tener, que estamos orando para que la gloria de Dios se manifieste, para revertir ciertas situaciones, y no la hemos visto? Pero hay alguna piedra que nos falta remover, que es lo que necesitamos. Pero dice, si crees, verás la gloria de Dios. Sí, Señor. Así que adoremos al Señor y veremos su gloria. Amén. Creamos, quitemos la piedra y veamos su gloria. La Amén. piedra es cuando Dios nos dice por su palabra que tenemos que actuar de esta manera. Entonces, cuando actuamos, vamos a ver la gloria de Dios obrando. Si nosotros dudamos, si no decimos, no hay manera, ya he hecho, ya no hay más manera. El Señor le mandó al profeta Jeremías escribir al rey las cartas. Él escribió las cartas, el rey puso en el fuego. Dios le dice, escribe de nuevo. Él escribió de nuevo y el rey puso en el fuego. Y Dios le dice, escribe de nuevo. Y él se quejó con Dios. Y Dios dice, haz lo que yo te estoy mandando. Amén. Y entonces, eso es cuando uno hace cosas que ve que no hay interés, que no hay resultados. Pero si Dios está diciendo, es porque esto va a funcionar. Amén. Eso va a abrirse, esa puerta va a abrirse. Amén. Esa gloria de Dios va a manifestarse. Y el Amén. Evangelio es esto, es creer en aquello que es complicado. Dice, con esto queremos orar, y queremos orar unos por otros. Somos pocos, pero buenos, ¿no? Amén. Así que podemos orar unos por otros aún en esta noche antes de irnos. Amén. El próximo jueves vamos a tener las 6 de la tarde, antes que me olvide. 6 de la tarde el jueves que viene la oración, la anunciamos aquí, porque si usted viene el domingo, ya sabe, me hace acordar para anunciar a vosotros. Este pastor, el testimonio de él es que él llegaba a la iglesia y estaba orando a Dios para que Dios enviara personas con empresarios y gente para poder moverse en el Evangelio, hacer el templo crecer, la obra y la necesidad que hay, los sueños que tiene de viajar, de ir. Entonces, y dice que cuando él llegaba a la iglesia estaban los drogadictos acostados en la puerta, estaban a la gente de mal olor tirados, y él dice, Dios, que yo te pido que mandes gente para ayudarme, y tú me mandas esto. Dice, mira, si tú no crees que yo tengo poder para levantarnos a esto, no conoces el poder del Evangelio, el poder de Dios. Y así es el poder de Dios que transforma las vidas. Amén. No es que quita algo y trae algo, sino que transforma, Amén. que trae resultado, revierte la situación. En el nombre de Jesús. Ya hablé aquí una hermana que oraba tanto para que Dios obrara en su familia, porque ella creía que su hijo no debería tener la mujer que tenía. Entonces ella oraba, Señor, aleja a esa mujer de mi hijo, aléjala. El poder de Dios puede transformar las personas, por más hundidas que estén o esclavas de las tinieblas o de las cosas, tiene poder para cambiar cuando hay alguien que le cree. Y ella creyó tanto en lo que le pidió a Dios, que Dios la alejara, que Dios hizo esto. Alejó a la mujer de su hijo, pero la alejó con el marido de su hija. O sea, en vez de la oración de ella era para destruir un matrimonio, mas en la verdad destruyó 2 matrimonios.
Y esto es tan real. En el tiempo que yo estaba ahí en Las Toscas, era esta señora, esta anciana, Ainda Ver, todavía vive. El creer que Dios tiene poder para transformar y que nosotros no tenemos la potestad de decirle, Señor, lo mejor es esto que tú debes hacer, sino que creer en lo que Dios dice que lo hace. Amén. Por medio de su palabra. Amén. Esta mujer dice, viene ya, Señor, es de 4 días. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En otras palabras, el Señor no adelanta ni de mover la piedra. Pero Jesús dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a orar en esta noche. Lo dije, vamos a orar unos por otros. Así que voy a orar aquí con Alejandro. Yo quiero que ore por mí, voy a orar por él. Quiero orar con alguien ahí que no ha orado durante sus días. Padre, gracias por la vida de este varón, de este hermano, de este joven, Señor. Y oro por él para que tú derrames sobre él. Toma cuenta, para que él venga a tener un encuentro con tu gloria, Señor. Tu vida sea aún más Padre amado, gloriosa, bendecido, prosperado, Padre amado, que tú le abras puertas, que tú le llenes del Espíritu Santo, que tú vienes a tu encuentro, Padre amado, que lo llevas a dirección a las cuales todavía no han dado, Señor. Que la fidelidad con la cual el Padre amado se santifica, abrirá puertas grandes y gloriosas. Toma cuenta, Señor amado, de ese ministerio, sea una casa de avivamiento, de cómo moverse, en el nombre glorioso de Jesús, Padre, sobre en la ella, acción poderosa, el Hijo de Dios, venga sobre la vida, para guiarnos aquello para lo cual tú lo has llamado, porque tú lo has llamado, para ser tu hijo, para ser salvo, no para ser exitoso en tu vida, pero también, Señor, para sentir ese anhelo que hay fervientemente en tu corazón. Que muchas veces se ve oprimido y aplastado, detenido, Señor, a causa de la circunstancia. Solo para que, Señor, que ese Padre, esa obediente, que venía, oh Padre amable, abrir las puertas y las puertas, y que venga sobre ella tu poder, tu gracia, tu amor, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que sea grande en tu vida, Señor amado, gracias, hermanos, Señor amado, sea bendecido, Señor amado, toma cuenta, en el nombre de derrama de tu nuestra actualidad, que le estará con nosotros. Tú lo has traído, Señor, tú lo has puesto, Señor, para que el Señor recompense su esfuerzo, su compromiso con el Señor, porque tú recompensas, va mucho más allá de lo que pedimos. Y que podamos creer, Señor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, ayúdame a recibir y aviva, Señor, nuestra vida, la iglesia del Señor, trae sanidad, trae renovación, trae restauración, Señor, trae derramar de tu Espíritu, Padre amado, en sus vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda necesidad, Padre amado, sea suplida para gloria de tu nombre que nosotros oramos, Señor. Y te agradecemos. Amén, Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que el jueves a las 6, ¿no? Amén. 6 de la noche. Gloria a Dios.